Buenos días. Daremos inicio a la clase de matemáticas de segundo año. Para esto comenzaremos con el tema del día de hoy, que no es más que cálculo de área y volumen de cuerpos sólidos. Y hoy veremos el cubo, el cilindro, y el paralelepípedo. Entonces, primero que nada vamos a ver qué es el área de una superficie o cuerpo sólido. Pues el área de un sólido o de la superficie total de un sólido es la suma de todas sus áreas o de las áreas de todas sus caras y de las superficies de dicho sólido. Las caras incluyen cima, el fondo, la base, la superficie lateral o el área lateral, en fin, toda el área de la superficie de un sólido. Por ejemplo, si vamos a calcular, o sea que podemos poner aquí que el área de un sólido no es más que la suma de las áreas de todas las caras o superficie que encierran al sólido. Ahora, cuando estamos hablando de sólido, estamos hablando de sólido en matemática. ¿Qué es un sólido en matemáticas? Pues un sólido en matemáticas es un objeto del espacio que ocupa 3 dimensiones. Un objeto del espacio que ocupa 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Largo, ancho y altura. Entonces, ya sabemos que es un cuerpo sólido. Es aquel que ocupa 3 dimensiones en el espacio, o sea que tiene largo, ancho y altura.
por tanto y demás, tiene área también y tiene volumen. Y el área, ¿cómo la sacamos? Sumando todas las áreas que tenga este cuerpo. Por ejemplo, un ejemplo de un cuerpo sólido sería un cubo. Un cubo es aquel cuerpo sólido donde todos sus lados miden lo mismo. O sea, la base mide lo mismo que la profundidad, o sea, el ancho, y que la altura. Aquí tenemos un cubo donde el ancho, el largo, el ancho y la altura miden lo mismo. O sea, largo, ancho y altura miden lo mismo. El cubo también tiene volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es una magnitud métrica, o sea que es medible, y es derivada de la longitud. Además, podemos decir que el volumen se define como la extensión en 3 dimensiones en una región en el espacio. Entonces, podemos poner que el volumen es una magnitud métrica derivada de la longitud. Y además que se define como la extensión en 3 dimensiones. Extensión en 3 dimensiones. Del espacio. Y su unidad de medida en el sistema internacional es lo que significa esto, es metros cúbicos. ¿Por qué es cúbico? Porque es largo por ancho por alto, o sea, son 3 dimensiones. El área su unidad de medida en el sistema internacional de unidades sería metros cuadrados. ¿Por qué es metros cuadrados? Porque son 2 dimensiones. Ahora pusimos un ejemplo de un cuerpo sólido, que es un cubo, un cono, o sea, el que se utiliza para cuando vamos a comprar helado, que nos ponen el helado, es un cono, es un cuerpo sólido, porque también tiene 3 dimensiones, tiene radio, tiene profundidad y tiene altura. Un cilindro, que es un tanque de agua, por ejemplo, también es un cuerpo sólido porque ocupa es una magnitud métrica y ocupa una extensión en el espacio donde se encuentra. A continuación vamos a ver cómo calcular el área y el volumen de diferentes figuras. En este caso hoy vamos a analizar el cilindro, el cubo y el prisma o paralelepípedo.
Entonces, vamos a hacer la figura primero. Esta que tenemos aquí, que habíamos acabado de hacer, es el cubo, donde todos sus lados miden lo mismo. Este sería el cubo. Vamos a hacer aquí el cilindro. El cilindro tiene la base circular y una altura. Y el otro que íbamos a analizar es el prisma. Este es un prisma. Primero, vamos a ver cómo se calcula el área del cubo. El área del cubo sería, ¿se acuerdan que dijimos que era la suma de todas sus caras? Y en el cubo, todas las caras miden lo mismo. Entonces, ¿cuántas caras tiene? 6. Sería 6 por lo que mide cada uno de sus lados al cuadrado. Ahora, el volumen se representa con la letra V. ¿Y cómo se calcula el volumen del cubo? Va a ser igual a cada uno de sus, o sea, al lado por lado por lado. O lo que es lo mismo, a la 3. Entonces, aquí tenemos la fórmula para calcular el área y el volumen de el cubo. Vamos a ver ahora el cilindro. El cilindro, su área total, recuerden que es la suma de sus dos bases más toda la superficie lateral. Entonces sería 2pi por el radio, o sea, el radio sería la distancia desde el centro hasta el borde. Esto es el radio. Recuerden que si le doy la distancia de un borde al otro sería diámetro. Y el radio va a ser la mitad del diámetro. Entonces, podemos decir, continuamos con la fórmula que sería 2pi por el radio por la altura que tiene, que es esta de aquí, por la altura más el radio. Como les dije, el radio es la mitad del diámetro y el diámetro es la distancia de un extremo al otro. Ahora, ¿cómo calculamos el volumen? El volumen sería área de la base por la altura. ¿Quién va a ser la base? Vamos a ver cómo calcular el área y el volumen de un prisma. Aquí tenemos el prisma, que puede tener una base rectangular, puede tener una base cuadrada, puede tener una base triangular. O sea, el prisma puede tener diferentes bases. En este caso, tenemos un prisma de base rectangular, A por L por H. Entonces, ¿cómo calculamos su volumen? El volumen es el área de la base de esta figura, que sería esta, por la altura, que es esta. Como la base en este caso es un rectángulo, sería A por L. ¿Por quién? Por
la altura. O sea, esto que tenemos aquí es el área de la base. Ahora, la unidad de medida en el sistema internacional es una unidad de longitud al cubo. ¿Por qué nos queda al cubo? Porque es metros por metros por metros. Metro por metros, metro cuadrado por metro, metro al cubo. Si fuera centímetros, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados por centímetros, centímetros al cubo. Pero en el sistema internacional se utiliza metros cúbicos. Ahora, ¿cómo calculamos el área? El área es el área de la base más el área lateral. ¿Cuántas bases tenemos? Pues tenemos dos bases, que serían estas. Entonces sería 2 por el área de la base. ¿Y cuántas caras laterales tenemos? Pues 4. Entonces sería 4 por el área lateral. Entonces el área total sería 2 por el área de la base más 4 por las áreas laterales. Si tuviera una base triangular sería 2 por el área de la base de un triángulo. Entonces si fuera un triángulo sería 2 por el área de la base del triángulo. ¿Más quién? Más 4 por el área lateral, que serían rectángulos. Las laterales siempre van a ser rectángulos. Esto es en el caso de que sea un prisma de base triangular. Recuerden que la unidad de medida del área en el sistema internacional es metros cuadrados, porque son 2 dimensiones. Ahora, vamos a ver cómo podemos resolver un ejercicio sencillo. Queremos calcular el área y el volumen de un cubo. Aquí tenemos un cubo. Sabemos que el cubo, todos sus lados, miden lo mismo. Aquí tenemos el cubo donde cada uno de sus lados mide 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros de altura. Lo primero que hacemos es sacar los datos. A es igual a 3. Queremos centímetros, calcular área y calcular volumen. Vamos a empezar por calcular el área. El área es el área de la base. ¿Por quién? Por 6, porque son 6 caras. Y el área de la base sería lado por lado. Entonces serían 6 caras por el lado al cuadrado. Entonces sería área es igual a 6, porque ahora nos toca sustituir. El lado mide 3 centímetros cuadrados. ¿Qué se hace primero? Se eleva al cuadrado. 3 al cuadrado, 9 centímetros cuadrados. Ahora, 6 por 9, 54 centímetros cuadrados. Y este sería el valor del área. El volumen sería el lado a la 3. Volumen va a ser igual a ¿cuánto mide? 3 centímetros a la 3. Esto sería lo mismo que decir 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3. Volumen va a ser igual centímetros cúbicos, porque es centímetros por centímetros por centímetros. Entonces, si nos dicen
que este recipiente tenemos que llenarlo con agua, podemos decir que en este recipiente caben 27 centímetros cúbicos de agua. Entonces, ya tenemos el resultado de nuestro ejercicio. Ahora, en la clase vamos a resolver los ejercicios que se nos indica en el libro. Y de tarea me van a subir a la plataforma el que está indicado. Bueno, chicos, es un tema bastante sencillo para ustedes de tercer año. Espero que no les traiga gran dificultad. Cualquier duda me la hacen saber y aquí estoy para aclarárselas. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo un lindo día. Nos vemos el miércoles y recuerden, no salgan de casa. Bye, los quiero.